Lamentablemente ayer fue domingo, hoy es lunes, así que volvemos a la actualidad, por supuesto, porque hay una efervescencia importante, especialmente en diputados, a partir de esta decisión del presidente Mauricio Macri de llamar extraordinarias para tratar la reducción del tope de ganancias. Por eso estamos con el diputado Alejandro Grandinetti por el masismo. Hoy justamente, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo está, Susana? Gracias por la invitación. Por favor. Sergio Massa presentó el proyecto del masismo proponiendo un piso de 48.000 pesos a partir del cual se aplique ganancias. 48.000 para los casados con dos hijos y 34.000 para los solteros. El diagnóstico que nosotros decimos es que antes pagaban 1 millón de personas el impuesto a las ganancias. Este año pagaron 2 millones de personas, por más que ya se había modificado. Y si no lo modificamos, van a pagar 3 millones de personas el año que viene. Entonces hay que modificarlo rápidamente. Acá esto estaría afectando no solamente a los trabajadores en relación de dependencia, que son casi 3 millones de trabajadores, sino a 3.100.000 monotributistas, a 500.000 autónomos, medio millón de autónomos, y a los jubilados, que los jubilados no van a pagar más ganancias, salvo aquellas que sean las jubilaciones que se consideran de privilegio arriba de 60.000 pesos. Claro, buenísimo. O sea que los jubilados quedarían excluidos. Absolutamente. Del impuesto a la ganancia. Exactamente. Bien. También se habla de una inyección importante a partir de esto, si sale aprobado, y después vamos a hablar de las posibilidades de que salga aprobado, una inyección importante para el consumo para el año próximo. Claro, lo que nosotros estamos diciendo, incluso eso lo dice muy bien Roberto Labaña, ¿no? Parte de nuestro equipo económico, que el error del macrismo en gran parte fue tratar de parar la inflación enfriando la economía, con recesión, bajando el consumo. Y eso fue un error, porque eso genera más despidos, cosa que ocurrió. Incluso creo que lo hemos hablado contigo cuando nosotros hicimos la ley de defensa o la protección del empleo que generaba esto. Particularmente con respecto al tema del consumo, como vos bien decís, es agregarle 1 punto del PBI al consumo. El consumo explica casi 8 de cada 10 pesos que circulan en la economía nacional. Ni siquiera la obra pública. Cuando se habla tanto de la obra pública, que la obra pública va a generar empleo y demás, puede generar tan solo 2 puntos del PBI. El 80% es consumo. Acá nosotros estaríamos entregando casi como la mitad de lo que se comprometió a invertir el gobierno durante todo un año, solamente volviendo el consumo, o sea, devolviéndole en el bolsillo a cada uno de los trabajadores argentinos. De alguna manera, la conferencia de prensa de hace unas horas de Massa me parece que adelanta un poco la agenda, porque no quiere quedar lento el presidente y manda su propio proyecto, anunció recién, de ganancias mañana, Alejandro, para que lo trate diputados prontamente. Hay que ver qué diferencias hay entre el proyecto de Macri y el proyecto de ustedes. Bueno, nosotros decimos, como en todo el año, de dónde van a salir los recursos. Es más, yo tenía que estar en esa conferencia, pero me quedé aquí por la invitación que quería estar con ustedes. Lo que nosotros decimos es, hay que sacarle la plata a las mineras, o sea, hay que volver a la retención a las mineras, hay que sacárselo al juego, tienen que pagar más las empresas de juego, y tenemos que también poner una renta para aquellos rentistas financieros, o sea, para la ganancia financiera. Te doy un ejemplo nada más. Con el dólar futuro hubo una ganancia, una transferencia de todos los argentinos hacia los que apostaron. La pregunta es si apostaron, ¿no? Porque realmente todos sabían el resultado, eso no es una apuesta. Los que vieron la maniobra, de 60.000 millones de pesos. Es la mitad, por ejemplo, del presupuesto de acción social para todo un año en la República Argentina. Sin embargo, no pagaron ganancias. A esas mismas personas le podemos sacar el 33%, que fueron macristas también y fueron aquellos del kirchnerismo. En fin, los que ganaron con esa renta del dólar futuro podrían pagar poniendo ganancias. Sin embargo, alguien que gana hoy por su salario 20.000, 25.000 pesos, 30.000 pesos, tiene que pagar ganancias. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, hay que cambiar esto rápidamente. Cualquiera que te escuche a vos, o a Massa, o a incluso directivos que están ahora en la oposición, o dirigentes que están en la oposición del peronismo, tiene cierto sustento lo que dice. Roberto Labaña, que es un hombre respetado, ha dicho el otro día, este es un modelo que remite a la dictadura, que remite a los 90, ha dicho ahora, este es un modelo que termina en un colapso. Es decir, hay argumentos con respecto a esto. Pero sin embargo el gobierno tiene una posición ideológica, Alejandro. Sí. Es decir, ¿cuál es la posibilidad concreta de que cualquier proyecto de este tipo, que de alguna manera tuerce esa voluntad ideológica, sea aprobado? Es muy buena la pregunta y es muy cierta tu aseveración. O sea, es cierta la aseveración de que efectivamente hay un componente ideológico y un diagnóstico equivocado. Por eso yo decía, ellos dicen, nosotros queremos, el principal problema de la Argentina es la inflación. La inflación se baja porque es una inflación de consumo. Nosotros decimos que es una inflación
por consumo desmedido, en parte o estimulado artificialmente, pero también una inflación de oferta. La salida del tipo de cambio, o sea, del dólar que teníamos atrasado, hizo que se fuera todo a precios, o sea, aquellos que intentaban hacer con menos consumo lo consiguieron con la devaluación de que vaya igual a precios, o sea que tenemos más inflación, menos actividad económica y en realidad esa disquisición de, bueno, tienen que dejar de lado ese ideologismo pragmático del neoliberalismo y entender que la economía va por otro lugar de la Argentina porque va a causar mucho daño social, es la discusión que tiene hacia adentro del propio PRO. Sí. No es lo mismo Sturzenegger que el propio Alfonso Prat-Gay. Sí. Lo cierto es que también sabemos hacia dónde vamos con este modelo, que creo que también es muy parecido a la década de los 90, ¿no? En eso claro, pero lo pragmatismo o lo pragmático es lo mejor que nos puede pasar en este contexto. Sí, claro. Porque ojalá fuera así. De lado lo ideológico, claro, ojalá fuera así. Pero creo que nosotros diciéndole de dónde sacan el dinero, sería muy difícil que ante la sociedad no puedan explicar que no lo quieren hacer por una cuestión ideológica, ¿no? Sí, la cuestión es si esta política de dólar bajo, porque por ejemplo hoy hacían los cálculos, está bien, Labaña dice cuando asumió como ministro de Economía era un equivalente de $1 a 30 pesos. Con esa el otro día dijo el equivalente al año 2006 es de 26 pesos. El tema es si la política actual de dólar bajo, 14 o 15, es porque creen en un dólar bajo o porque aumentar un poco el dólar generaría inflación. No, lo que pasa es que si vos aumentás solamente el dólar y mantenés la tasa como la tenés, lo que estás haciendo es hacer una transferencia al sector financiero. El tema es que no se transfiere a precios, o sea, por eso decíamos nosotros que se necesitaban 100 días para abrir el cepo. Ellos abrieron el cepo y después hicieron la devaluación. Claro. ¿Qué pasó? Sin un acuerdo de precios con los empresarios que formadores de precios, sin acuerdo con los sindicatos, o sea, te tenés que sentar, tenés que acordar primero y después realizar la devaluación para que eso no te vaya o no te impacte directamente en el salario de los trabajadores, porque en realidad pasó exactamente lo mismo. Estamos igual que antes, nada más que con mayor inflación. Eso es lo grave de la situación. Y lo que antes hacía con emisión espuria, que era inflación encubierta, lo estás haciendo ahora con endeudamiento. 50.000 millones de dólares. El déficit del Estado sigue siendo exactamente igual. Lo que nosotros pretendemos es que se llame a una concertación, que se llame a los formadores de precio en la Argentina, que tengamos un Estado activo y que efectivamente actúe cuando se distorsiona el precio real, porque principalmente hay algunos, si vos querés, en la cadena de la leche, no de la lechería, ves que los productores reciben 3 pesos por el litro de leche y se termina vendiendo en 22, 23 pesos en las grandes superficies. La industria y las grandes superficies se queda con el plusvalor que tenemos que pagar todos los argentinos. De 4 que recibe el productor a 20 que sale exactamente, el litro de leche 22, 23. Exacto. Y ahí tiene que actuar el Estado. Por eso ese ideologismo que vos decís es cierto, porque también está la idea de que el mercado por sí solo administra. Sí, claro, que y los melones se acomodan solos, y no. Y cuando el mercado no funciona, en realidad los más fuertes se quedan con la gran renta en contra de lo atomizado de los consumidores o de los productores en este caso. ¿Qué opinas de la ley de emergencia que está proponiendo el Senado? Sí, el Senado. Que es absolutamente indispensable discutir esos temas sociales. Pero ¿no? el oficialismo, el gobierno ya ha dicho, a través de Frigerio, ha dicho que no tiene sustento, que no tiene argumentos, que no sabe, justamente que no es seria. Que no es seria porque no dice dónde sale el dinero. Ahora, lo que no sabe Frigerio, y me sorprende, ¿no? Que la Cámara Iniciadora de temas tributarios es en la Cámara de Diputados, no lo puede hacer el Senado. Claro. Bienvenido que venga aquí, nosotros discutimos dónde vamos a sacar el dinero. O sea, digo, a veces... ¿Y de dónde sale el dinero? De lo que vos decías recién. Por supuesto. Ejemplo, de instalar los impuestos por supuesto. al juego, a la renta financiera, a las mineras. A las mineras. ¿Por qué no empezar a discutir las telefónicas, que son mercados monopólicos y que tienen gran rentabilidad? O sea, tenemos que animarnos a discutir esto. Obviamente lo que no podemos hacer es ser demagógicos o pensar que es mágico. Es cierto lo que dicen, díganos de dónde sale el dinero. Ahora, también es cierto que ellos están realizando una transferencia o realizaron transferencias sobre determinados sectores y eso es lo que estamos pagando entre todos, ¿no? Tiene media sanción el régimen de protección a las víctimas de delitos, pero que está directamente asociado, o se apalanca también con el agravamiento de las penas por la posesión de armas. Sí, dos cosas que venimos discutiendo, incluso tiene que ver mucho también con lo de Rosario, ¿no? Primero, la víctima primero es víctima del delincuente y luego es víctima del Estado que está ausente. Y logramos por unanimidad sacar en diputados
una norma que veníamos ya discutiendo desde el 2013, desde nuestro sector político, pero convengamos que todos fueron enriqueciendo esa visión y sería torpe pensar que le pertenece a un solo sector político. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Que tiene que estar, primero se lo tiene que resarcir económicamente y patrimonialmente aquel que tuvo algún tipo de delito, y el que lo tiene que resarcir es el victimario. O sea, tiene que resarcir con su pérdida de libertad y también patrimonialmente. Después nosotros decimos que tiene que haber una asistencia que sea legal, que sea psicológica, psiquiátrica, de las víctimas de delitos y sobre todo de delitos graves. Y tercero, que participen en la acción penal, o sea, que participen como querellantes, y cualquier acción de un juez que toma una determinación sobre el delincuente se tiene que enterar la víctima, tiene que poder interponer algún tipo de recurso si considera que efectivamente han sido avasallados sus derechos. Antes de la aplicación. Eso nunca ocurrió, eso es un cambio copernicano en el derecho argentino. Y me parece que fue un gran avance, y tan avance, Susana, que logramos que todo el arco político, sin excepción, vote esta ley, ¿no? Es una muy buena ley. Y con respecto a la tenencia de armas, mira, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos que, si vos nacés aquí o sos joven en Latinoamérica, incluido la Argentina, tenés 84 veces más posibilidades de que te maten en un hecho de violencia que en Europa. 115 veces más que en Austria, que también está en Europa, y que Japón, o que algunos países de Europa, como por ejemplo Inglaterra o Irlanda. Y eso producto principalmente de las armas que están circulando en un mercado ilegal. ¿Qué le decimos nosotros? Lo que le decimos es, cualquiera que tenga un arma ilegal va a ir preso, porque cambiamos el mínimo y el máximo, de 4 a 15 años. No va a haber ningún juez que te puede sacar de prisión. O sea, por lo menos va a haber... no habrá una pena escarcelable. No es escarcelable, sí. no es escarcelable. O sea, nadie puede usar un arma, salvo excepciones que las dejamos muy... Pero tipificamos lo que es un arma ilegal, tipificamos lo que es acopio de armas. En definitiva, lo que estamos tratando de hacer es ponernos agravantes. Si uno que es legítimo usuario le entrega un arma a un menor, eso es un agravante y va preso el que le entrega el arma. Independientemente de que cometa un delito o no, vas preso. Claro. Ni hablar si la alquilás, como de hecho pasó con algunos policías. Así es. Queremos dar una señal que aquel que se exponga a estar con un arma sabe que puede terminar preso. Esperemos que rápidamente el Senado y el Ejecutivo nos acompañen con esta normativa, que también fue aprobada por una amplia mayoría, Susana. Bien, gracias por venir. No, ustedes, Gracias, muy Ale. amable. Gracias. Gustavo, nos vamos a la pausa.